Existe una característica en ciertos seres humanos que Carl Jung, después de décadas analizando las profundidades del alma humana, identificó como la más peligrosa de todas. No es la agresión, no es la maldad consciente, ni siquiera la manipulación calculada. Es algo mucho más sutil, más penetrante e infinitamente más destructivo. Jung la llamó la inconsciencia total y advirtió que las personas que la poseen pueden devastar vidas enteras sin siquiera darse cuenta de lo que están haciendo. Esta característica no viene acompañada de señales obvias. No hay gritos, no hay amenazas directas, no hay violencia evidente. Al contrario, estas personas pueden parecer encantadoras, funcionales, incluso exitosas. Pero dentro de ellas opera algo que Jung describió como una máquina de destrucción invisible, alimentada por fuerzas psíquicas que permanecen completamente fuera de su conciencia. Carl Jung pasó más de 50 años estudiando la mente humana, analizando sueños, explorando mitos ancestrales y desentrañando los misterios del inconsciente. Durante ese tiempo, se encontró con algo que lo perturbó profundamente: personas que causaban daño masivo no por intención maliciosa, sino por una desconexión total con su propia realidad interior. Eran como sonámbulos psicológicos, moviéndose por la vida sin despertar jamás a las fuerzas que los controlaban desde dentro. Jung descubrió que la inconsciencia no es simplemente no saber algo sobre uno mismo. Es un estado mucho más complejo y peligroso donde la persona ha desarrollado tal resistencia a la autoconciencia que se convierte en un agente inconsciente del caos. Estas personas no solo ignoran su sombra, la integran de manera destructiva sin saberlo, proyectándola sobre otros con una fuerza que puede arrasar todo a su paso. La neurociencia moderna ha confirmado muchas de las observaciones de Jung. Estudios recientes muestran que las personas con baja autoconciencia emocional presentan patrones de actividad cerebral donde las áreas responsables de la autorreflexión permanecen prácticamente inactivas. Es como si tuvieran una ceguera neurológica hacia sus propios procesos internos, lo que les permite actuar de maneras profundamente destructivas mientras mantienen una narrativa interna de inocencia total. Pero aquí está lo más inquietante. Estas personas no mienten cuando se presentan como víctimas o como personas bien intencionadas. Realmente creen en su propia versión de la realidad. Jung lo explicó con una analogía brillante. Es como si vivieran en una habitación llena de espejos deformantes, donde cada reflejo de sí mismos aparece distorsionado, pero ellos toman esa distorsión como la verdad absoluta. La inconsciencia total se manifiesta de maneras específicas que Jung catalogó con precisión científica. La primera es lo que él llamó la inversión psicológica total, la capacidad de percibir sus propias acciones destructivas como actos de amor o justicia. Jung documentó casos de personas que arruinaban sistemáticamente las vidas de quienes decían amar, pero que interpretaban cada acto destructivo como un gesto de cuidado o protección. Esta inversión no es fingida, no es actuación consciente. Es una distorsión perceptiva tan profunda que la persona literalmente no puede ver la realidad de sus propias acciones. Su sistema de procesamiento emocional está tan desorganizado que el dolor que causa se registra en su mente como amor que da. La manipulación se percibe como ayuda y la destrucción se experimenta como construcción. Jung notó que estas personas desarrollan lo que él llamó inmunidad psicológica contra el feedback negativo. Cuando alguien les señala el daño que han causado, su mente automáticamente lo reinterpreta como prueba de que están siendo perseguidos o malentendidos. Es un mecanismo de defensa tan poderoso que los vuelve prácticamente impermeables a cualquier forma de corrección o crecimiento. Las tradiciones espirituales antiguas ya habían identificado este fenómeno. En el budismo se conoce como la ignorancia fundamental, el estado más peligroso de la conciencia, porque genera sufrimiento infinito
mientras la persona permanece completamente convencida de su propia rectitud. En la tradición cristiana, se describe como la ceguera del corazón, donde la persona pierde completamente la capacidad de verse a sí misma con claridad. Pero Jung fue más allá de las descripciones espirituales tradicionales. Él entendió que la inconsciencia total no es solo un problema individual, sino un fenómeno que puede propagarse como un virus psicológico. Las personas en este estado no solo se dañan a sí mismas y a sus seres queridos, sino que pueden infectar sistemas enteros, familias, organizaciones, comunidades completas. Jung observó cómo estas personas tienden a rodearse de individuos que validen su versión distorsionada de la realidad. Crean ecosistemas psicológicos donde la verdad queda completamente excluida y donde todos los participantes se refuerzan mutuamente en sus ilusiones. Es como un laboratorio de locura colectiva, donde la persona inconscientemente consciente se convierte en el núcleo de distorsión que contamina todo lo que toca. La segunda manifestación de la inconsciencia total es lo que Jung llamó la proyección masiva de la sombra. Estas personas no solo proyectan aspectos negativos de sí mismas sobre otros, lo hacen de manera tan sistemática y convincente que pueden reescribir completamente la narrativa de situaciones enteras. Jung documentó casos donde una sola persona con inconsciencia total logró convencer a grupos enteros de que las víctimas de su comportamiento destructivo eran en realidad los agresores. Este fenómeno es particularmente peligroso porque estas personas poseen una habilidad casi sobrenatural para identificar las vulnerabilidades psicológicas de otros. No es que sean manipuladores conscientes, es que su inconsciencia los convierte en detectores de debilidad emocional. Como zombies psicológicos, se sienten atraídos hacia las heridas abiertas de otras personas y, sin saberlo, las explotan con una precisión devastadora. Jung describió este proceso como parasitismo psíquico inconsciente. La persona con inconsciencia total se alimenta de la energía emocional de otros, pero lo hace de una manera tan sutil que ni siquiera las víctimas se dan cuenta de lo que está pasando hasta que es demasiado tarde. Es como si estas personas tuvieran un sexto sentido para encontrar exactamente qué decir o hacer para desestabilizar a otros, pero sin ninguna conciencia de que están haciendo daño. La neurobiología ha empezado a explicar este fenómeno. Las personas con baja autoconciencia muestran patrones de actividad en áreas del cerebro asociadas con la empatía cognitiva, la habilidad de entender mentalmente lo que otros sienten, pero presentan una desactivación casi completa en las áreas responsables de la empatía emocional, la capacidad de sentir realmente lo que otros experimentan. Es como si fueran máquinas de lectura emocional sin la capacidad de procesar emocionalmente lo que leen. Esto los convierte en seres humanos paradójicos. Pueden ser extremadamente perceptivos sobre los estados internos de otros, pero completamente ciegos a su propio impacto emocional. Jung los comparó con espejos que pueden reflejar perfectamente la imagen de otros, pero que no tienen la capacidad de verse a sí mismos. Esta combinación de percepción externa aguda con ceguera interna total los convierte en fuerzas de destrucción inconsciente extraordinariamente efectivas. La tercera manifestación de la inconsciencia total es lo que Jung denominó la compulsión a la repetición destructiva. Estas personas están condenadas a recrear los mismos patrones dañinos una y otra vez, pero con una peculiaridad. Cada repetición viene acompañada de una completa amnesia psicológica sobre las repeticiones anteriores. Es como si su mente borrara automáticamente cualquier evidencia de sus patrones destructivos para preservar su narrativa de inocencia. Jung encontró que estas personas pueden atravesar décadas de su vida dejando un rastro de relaciones destruidas, proyectos fracasados y comunidades fragmentadas, pero manteniendo una percepción constante de sí mismas como víctimas de circunstancias externas. Su capacidad de olvido selectivo es tan profunda que pueden contar la misma historia de victimización
con la misma convicción emocional fresca, incluso después de haberla vivido docenas de veces. Este olvido no es consciente ni intencional. Jung lo describió como una disociación defensiva masiva, donde la mente se protege de la verdad sobre sí misma, fragmentándose de tal manera que las diferentes experiencias nunca se integran en una narrativa coherente. La persona vive en compartimentos psicológicos completamente separados, sin capacidad de ver los patrones que conectan sus experiencias. La cuarta característica de la inconsciencia total es quizás la más perturbadora: la capacidad de generar lo que Jung llamó caos emocional invisible. Estas personas pueden entrar en cualquier ambiente estable y, sin hacer nada obviamente destructivo, crear un campo de tensión psicológica que eventualmente hace que todo se desmorone desde dentro. Jung observó que estas personas poseen una especie de anticarisma, una presencia que disrumpe la armonía emocional de los grupos sin que nadie pueda señalar exactamente qué está mal. Las personas que las rodean empiezan a sentirse ansiosas, confundidas, inseguras, pero no pueden identificar la fuente de su malestar porque la persona inconsciente no está haciendo nada claramente problemático. Este fenómeno funciona porque la inconsciencia total genera lo que Jung llamó campos morfológicos de caos. La persona irradia su desorganización psicológica interior de maneras tan sutiles que otros la absorben sin darse cuenta. Es como si fuera una fuente de contaminación emocional invisible, envenenando el ambiente psicológico simplemente con su presencia. La ciencia moderna ha comenzado a estudiar este efecto a través de la investigación sobre contagio emocional inconsciente. Los estudios muestran que las personas pueden transmitir estados emocionales a través de microexpresiones, tonos de voz, patrones de respiración e incluso feromonas, todo por debajo del umbral de conciencia. Las personas con inconsciencia total parecen ser transmisores especialmente potentes de este tipo de contagio negativo. Jung documentó cómo una sola persona con inconsciencia total podía entrar en una familia funcional y, en cuestión de meses, generar conflictos que nunca antes habían existido. Los miembros de la familia empezaban a pelear entre sí, a dudar de sus propias percepciones, a sentirse constantemente en tensión, pero todos interpretaban estos cambios como problemas internos propios, nunca como el resultado de una influencia externa. La quinta manifestación es lo que Jung llamó la inversión de la causalidad psicológica. Estas personas desarrollan una habilidad inconsciente para hacer que las consecuencias de sus acciones destructivas parezcan ser las causas de sus comportamientos futuros. Jung lo explicó como una forma de terrorismo temporal del alma, donde la persona reorganiza la percepción del tiempo psicológico para justificar su destrucción presente con base en daños futuros que ella misma va a causar. Por ejemplo, una persona con inconsciencia total puede empezar a tratar a alguien con frialdad y rechazo, y cuando esa persona eventualmente responde con dolor o frustración, la persona inconsciente utiliza esa respuesta como justificación retroactiva para su comportamiento inicial. Desde el principio sabía que esta persona era problemática, dirá, sin ninguna conciencia de que ella misma creó el problema que está señalando. Este mecanismo es particularmente destructivo porque crea ciclos de profecía autocumplida, donde la persona inconsciente puede generar exactamente las respuestas negativas que luego utiliza para validar sus percepciones distorsionadas. Jung lo describió como vampirismo causal, donde la persona se alimenta de la energía de confirmación que obtiene al ver sus predicciones negativas cumplirse, sin reconocer jamás que ella fue la arquitecta de esos resultados. La sexta característica de la inconsciencia total es la amnesia empática selectiva. Jung observó que estas personas pueden mostrar episodios de aparente sensibilidad o comprensión emocional, pero que esta capacidad desaparece completamente cuando se trata de reconocer el impacto de sus propias acciones. Es como si tuvieran un interruptor psicológico que apaga automáticamente su capacidad empática
cada vez que enfrentan las consecuencias de su comportamiento. Esta amnesia no es fingida. Es un mecanismo de defensa tan profundo que opera por debajo del umbral de conciencia. La persona puede llorar genuinamente al ver una película triste, puede mostrar preocupación real por las tragedias mundiales, puede incluso dedicar tiempo y recursos a causas altruistas, pero se vuelve completamente ciega e insensible cuando se trata de reconocer el dolor que ella misma ha causado. Jung explicó este fenómeno como una forma de disociación empática defensiva. El sistema psicológico de la persona está tan comprometido con preservar su autoimagen que automáticamente desconecta cualquier información que podría amenazar esa imagen. Es como si tuviera un sistema inmunológico emocional hiperactivo que ataca cualquier percepción de responsabilidad personal como si fuera un virus peligroso. La séptima manifestación es quizás la más siniestra, lo que Jung llamó la seducción de la victimización. Estas personas desarrollan una habilidad inconsciente para presentarse como víctimas de maneras tan convincentes que logran invertir completamente las dinámicas de poder en sus relaciones. Jung documentó casos donde personas que habían causado daño sistemático a otros lograban posicionarse como las principales víctimas de las situaciones que ellas mismas habían creado. Este proceso funciona porque la inconsciencia total genera lo que Jung describió como dolor auténtico por consecuencias no reconocidas. La persona realmente sufre por los resultados de su comportamiento destructivo, pero como no puede conectar conscientemente ese sufrimiento con sus propias acciones, lo experimenta como victimización externa. Su dolor es real, su confusión es genuina, su sensación de injusticia es auténtica, pero todo está construido sobre una base de completa negación causal. Jung observó que esta capacidad de generar sufrimiento auténtico a partir de la destrucción no reconocida hace que estas personas sean especialmente convincentes cuando buscan apoyo y validación. Las personas que las rodean ven el dolor real y responden con compasión, sin darse cuenta de que están siendo manipuladas no por un calculador consciente, sino por alguien que ha desarrollado un sistema psicológico completamente invertido. La octava característica de la inconsciencia total es lo que Jung denominó la fragmentación de la realidad interpersonal. Estas personas pueden mantener versiones completamente diferentes de los mismos eventos con diferentes personas, y cada versión es genuina desde su perspectiva en el momento de contarla. No están mintiendo conscientemente. Su sistema psicológico está tan desorganizado que pueden acceder a narrativas completamente contradictorias sin experimentar ningún conflicto interno. Jung explicó este fenómeno como una forma extrema de lo que los psicólogos modernos llamarían personalidad múltiple adaptativa. La persona no desarrolla personalidades completamente separadas, sino que genera versiones adaptativas de sí misma que pueden sostener narrativas incompatibles según lo que la situación requiera para preservar su autoimagen. Esta fragmentación crea lo que Jung llamó campos de realidad múltiples alrededor de la persona. Diferentes individuos que interactúan con ella pueden tener experiencias completamente diferentes de quién es y qué ha hecho, porque cada uno está interactuando con una versión diferente de su sistema psicológico fragmentado. Esto hace que sea extremadamente difícil para las víctimas de su comportamiento encontrar validación o apoyo mutuo, porque sus experiencias pueden parecer referirse a personas completamente diferentes. La novena manifestación de la inconsciencia total es lo que Jung llamó la inversión de la responsabilidad emocional. Estas personas desarrollan un sistema psicológico donde las emociones de otros se convierten en responsabilidad de esos otros, mientras que sus propias emociones se convierten en responsabilidad de los demás. Jung lo describió como una forma de parasitismo emocional inconsciente, donde la persona se alimenta del procesamiento emocional de otros mientras evita completamente el suyo propio.
Este mecanismo opera de manera que la persona inconsciente puede generar caos emocional masivo y luego posicionarse como víctima de las reacciones exageradas de otros. Cuando alguien responde con dolor, frustración o confusión a su comportamiento destructivo, ella lo interpreta como evidencia de que esa persona es demasiado sensible, inestable o problemática. Jung observó que este sistema crea una dinámica psicológica donde la persona inconsciente nunca tiene que experimentar las consecuencias emocionales de sus acciones, porque sistemáticamente las transfiere a otros. Es como si fuera un generador de dolor emocional que exporta todo el sufrimiento que produce mientras se mantiene en un estado de desconexión emocional protegida. La décima y última característica de la inconsciencia total es quizás la más trágica, lo que Jung llamó la compulsión a la destrucción de la sanidad. Estas personas sienten una atracción inconsciente hacia la salud psicológica de otros, no para beneficiarse de ella, sino para contaminarla o destruirla. Jung lo describió como una forma de envidia existencial inconsciente, donde la persona no puede tolerar la wholeness de otros porque le recuerda dolorosamente su propia fragmentación interna. Este proceso no es malicioso de manera consciente. La persona no se despierta pensando, hoy voy a destruir la paz mental de alguien. Pero Jung observó que estas personas se sienten inexplicablemente atraídas hacia individuos estables, felices y saludables, y que invariablemente terminan generando caos en sus vidas a través de procesos que permanecen completamente fuera de su consciencia. Jung explicó este fenómeno como una forma de proyecto de equilibrio inconsciente. La psique fragmentada de la persona inconscientemente busca equilibrio, pero como no puede generarlo internamente, trata de crearlo externamente, destruyendo el equilibrio de otros. Es como si necesitara que el mundo exterior refleje su caos interior para sentirse psicológicamente cómoda. La neurociencia moderna ha encontrado evidencia de que las personas con ciertos tipos de trauma temprano desarrollan sistemas neurológicos que literalmente se sienten más cómodas en estados de caos y conflicto. Sus cerebros se han adaptado a funcionar en modo de hipervigilancia y estrés, y la calma o la estabilidad les generan una ansiedad inconsciente que solo pueden aliviar creando turbulencia emocional. Pero aquí está lo más importante que Jung descubrió sobre la inconsciencia total. No es una condición permanente. Aunque estas personas pueden parecer casos perdidos, Jung creía firmemente en la capacidad de transformación de la psique humana. El problema es que el cambio solo es posible cuando la persona desarrolla lo que él llamó un momento de conciencia genuina sobre su propia inconsciencia. Este momento raramente llega de manera natural. Jung observó que usualmente requiere lo que él llamó una crisis de confrontación con la realidad, tan intensa que los mecanismos defensivos de la persona se colapsan temporalmente, permitiendo que la verdad sobre sí misma penetre en su conciencia. Estos momentos son extraordinariamente dolorosos porque implican enfrentar décadas de daño causado mientras se mantenía en un estado de negación total. Jung documentó casos de personas que lograron despertar de la inconsciencia total y describió el proceso como una forma de muerte psicológica y renacimiento. La persona tiene que experimentar la disolución completa de su sistema defensivo anterior antes de poder construir una forma más auténtica y consciente de existir. Sin embargo, Jung también advirtió que la mayoría de las personas con inconsciencia total nunca atraviesan este proceso de transformación. Los mecanismos defensivos que las protegen de la verdad sobre sí mismas son tan poderosos que pueden mantenerlas en un estado de negación durante toda su vida, dejando un rastro de destrucción inconsciente a su paso. La única protección real contra estas personas, según Jung, es desarrollar lo que él llamó conciencia discriminante, la capacidad de reconocer los signos de inconsciencia total en otros y establecer límites apropiados.
Jung enseñó que no es cruel o injusto protegerse de alguien que no puede reconocer el daño que causa. De hecho, es un acto de autopreservación psicológica necesario. Jung también enfatizó que entender la inconsciencia total en otros puede servir como un espejo para examinar nuestras propias áreas de negación y falta de conciencia. Aunque la mayoría de nosotros no sufre de inconsciencia total, todos tenemos puntos ciegos psicológicos donde podemos causar daño sin darnos cuenta. La diferencia está en la capacidad de reconocer estos puntos ciegos cuando se nos señalan y trabajar para expandir nuestra autoconsciencia. El legado de Jung nos enseña que la conciencia es tanto un regalo como una responsabilidad. Mientras más conscientes nos volvemos de nuestros propios procesos internos, más capacidad tenemos de actuar de maneras que nutran en lugar de destruir, que sanen en lugar de dañar, que conecten en lugar de fragmentar. En un mundo donde la inconsciencia total parece estar en aumento, donde las redes sociales y la cultura moderna pueden amplificar los efectos destructivos de personas que no pueden ver el daño que causan, el trabajo de Jung se vuelve más relevante que nunca. Su mensaje es claro: la conciencia no es un lujo espiritual, es una necesidad survival. La característica más peligrosa en una persona, según Carl Jung, no es su capacidad para el mal consciente, sino su capacidad para la destrucción inconsciente. Y mientras no desarrollemos sistemas culturales que fomenten la autoconciencia y respondan apropiadamente a la inconsciencia total, seguiremos siendo vulnerables a sus efectos devastadores. Por eso, si reconociste algunas de estas características en personas de tu vida o incluso en aspectos de ti mismo, recuerda que el reconocimiento es el primer paso hacia la transformación. Jung nos enseñó que la luz de la conciencia, aunque dolorosa al principio, es la única fuerza capaz de transformar la oscuridad de la inconsciencia en sabiduría genuina. Comparte este conocimiento con otros que puedan necesitarlo. En un mundo lleno de inconsciencia, cada persona que despierta a estas realidades se convierte en una fuente de sanidad y claridad. Y recuerda que el trabajo más importante que puedes hacer no es cambiar a otros, sino continuar expandiendo tu propia conciencia, porque solo desde la luz genuina puedes ayudar a otros a encontrar su camino fuera de la oscuridad.